Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia, y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Estamos abordando nuestro capítulo número 24. Estamos en una serie que le hemos denominado Actualización. Algunas leyes que han surgido en los últimos tiempos que vale la pena que como abogados tengamos muy en claro y los tengamos en cuenta. Algunos aspectos básicos, y hemos compartido en la semana pasada la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Eso ya la vimos. Si no has escuchado ese episodio, te animo a que lo veas. Y el día de hoy vamos a compartir sobre la ley del leasing, ¿verdad? Este fue el decreto número 2-2021, ley de leasing. Realmente el objetivo de este podcast es tener 10 aspectos que necesitamos conocer sobre esta ley, pero te animo a que cuando lo veas, no solo lo veamos desde la perspectiva meramente legal. Yo te comparto, normalmente a veces como abogados tenemos que llevar a cabo un papel no solo de formalización de documentos, sino entender las instituciones para tener un juicio y que con base a nuestra libertad de criterio podamos asesorar, es decir, poder entender la posición de mi cliente, del empresario, de la persona que quiere invertir y ver cuáles son esas buenas decisiones que debe tomar. Entonces ahí vas a elevar a solo el cumplimiento de los requisitos legales, ¿verdad? Y pudieras inclusive entender y qué harías tú en el papel de él, que es entendiendo toda esta cuestión. Entonces ahí entras a un papel asesor, que es uno de los objetivos que también puedes cumplir. Además de, obviamente, también si a ti te gusta limitarte a legalizar las cuestiones a través de los documentos respectivos, está excelente, pero te quisiera animar a un alcance distinto con este tema. Comencemos con el punto número 1, entendiendo qué es el leasing. Y me quisiera ir a la definición legal del leasing, el cual está establecido en el artículo 2, literal C de la ley, y establece que es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por el plazo determinado. El contrato de leasing comprende leasing financiero y leasing operativo. Aquí vale la pena que empecemos a platicar como tal, porque tenemos en el leasing a tres sujetos que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Tenemos a un arrendador. El arrendador es lo que le llamamos el arrendante, el dueño del bien. Pero ojo, si te das cuenta en su definición dice el arrendador adquiere un bien, pero para uso del arrendatario. ¿Qué quiere decir? El arrendador va a comprar un bien para alquilárselo a alguien más. Esa es la lógica del leasing, que el arrendador adquiere un bien para uso del arrendatario, a cambio de una cuota, una renta, por un plazo. Así que ese es como parte del leasing, y como te pudiste haber dado cuenta, encontramos dos clases de leasing, leasing operativo y leasing financiero, que lo voy a decir en otros puntos. Pero esta parte, que es la cosa número 1, es entender que en el leasing su objetivo es que un arrendador pueda adquirir una cosa para alquilárselo a otra o para uso de otra persona a cambio de una renta como tal. Y el aspecto número 2 que quisiera que tuvieras claro son estos sujetos. El sujeto es el arrendador, que es esta empresa de leasing, si lo quieres ver como tal, que es la persona que entrega los bienes en calidad de leasing
a uno o más arrendatarios en las condiciones pactadas. Así que quien entrega ese alquiler, quien entrega los bienes en leasing es el arrendador, arrendadora o arrendante. Y por otra parte está el arrendatario, que es la persona que al celebrar el contrato de leasing obtiene el derecho del uso, goce o disfrute de estos en las condiciones pactadas. Entonces tú me dirás, eso es muy fácil, ¿verdad? Está el arrendador y está el arrendatario como tal allí. Excelente. Te quiero contar que hay un sujeto más, el proveedor. Y el proveedor está legalmente definido como la persona que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto de leasing. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú quisieras comprar una panel o tu cliente quiere comprar una panel para voy a decir, distribuir su producto. Entonces, tal vez la panel la va a adquirir, digámoslo por un ejemplo, con la Toyota. Ojo, entonces la Toyota no le va a dar el leasing tal vez, sino se la va a dar, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? La entidad Leasing de Guatemala, Sociedad Anónima. Entonces, pon atención, porque está Leasing de Guatemala como la arrendadora o arrendante y está la Toyota como el proveedor, porque el proveedor es la persona que transfiere al arrendador, que en nuestro caso es Leasing de Guatemala, ese bien que le van a dar al arrendatario, que en este caso es tu cliente que quiere comprar la panel, no comprar, sino que quiere tomar en leasing la panel. Entonces, conclusión, los sujetos son tres. Voy a comenzar por el último, el proveedor, que es quien va a transferir la propiedad al arrendador o arrendante, que es la entidad de leasing, y después está el arrendatario, que es la persona que quiere tomar en leasing el bien. Así que es bien importante que tú tengas en cuenta que existe arrendatario, arrendador y el proveedor. Te quiero compartir que esta ley también regula que probablemente se confundan en una sola persona el arrendador y el proveedor. ¿Qué quiere decir? La Toyota pudiera, si así adecua su organización, objeto y demás, pudiera también, o cualquier otra entidad, otorgar el bien y a su vez ser el proveedor. Es decir, otorgar el bien en leasing, ser arrendador y a su vez ser proveedor, cosa que es importante. Número tercero, la tercera cuestión que quisiéramos ver es, en este caso, estas prestaciones que se pudieran dar. Ya que, una cosa importante, tú a estas alturas habrás escuchado alguna vez del contrato de leasing. Y tú el contrato de leasing lo tenías como un tipo de contrato de arrendamiento con opción a compra. ¿Qué quiere decir? Arrendas un bien para que después de terminado el arrendamiento tienes la opción de comprarlo. Así lo habíamos visto hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito más de detalle. Pero lo que te quiero contar es que acá existe primero el bien. En mi ejemplo, la panelita, la panel que quería comprar. Está la renta o cuota, que es ese pago que se comprometió a otorgar la persona por el uso o disfrute como tal. Entonces, si te das cuenta, está el bien objeto de leasing, está la renta o cuota, y aquí entra un concepto que quisiera que tú te aprendieras el término técnico, que es el valor residual. ¿Qué quiere decir? Ese monto que las partes en el contrato de leasing financiero, con opción a compra, han acordado que corresponderá pagar al arrendatario para que ejerza la opción a compra. ¿Qué quiere decir? Si esta persona en este leasing dijo, mira, yo te voy a alquilar la panelita, 1,500 mensuales como tal, por 3 años, y cuando vence el plazo de los 3 años, me pagas 25,000 quetzales y ahora es tuya. Entonces, ojo, bien la panelita. Renta cuota, 1,500 mensuales. Valor residual, 25,000 quetzales para ejercer el derecho de compra. Esta parte a mí me es muy importante compartírtela porque a veces escuchamos en las entidades o llegamos a un lugar y de repente nos dan, sí, es que el valor residual lo consideramos, y uno así como, hijo de la gran pochica, ¿qué estará hablando de valor residual? Pues para eso también quería compartirte este punto número 3, que son las prestaciones, el valor del bien, la renta y el valor residual. Y aquí viene una parte que probablemente en este punto 4 me lleve varios de los minutos de este podcast y te quiero comentar. Existen clases de leasing. Como pudiste escuchar al momento de la definición, está el leasing operativo y el leasing financiero. Y como cuestión particular te quiero contar que nuestra legislación, voy a decir, clasificó
el leasing financiero. ¿Qué quiere decir? Está en principio dos clases. Uno, el leasing operativo. Dos, el leasing financiero. Y a su vez, el leasing financiero puede ser 2.1, leasing financiero per se, como tal, leasing financiero habitacional o de vivienda, leasing financiero habitacional o de vivienda de interés social y leasing financiero inmobiliario. ¿Qué quiere decir? 2.1, leasing financiero como tal, 2.2, habitacional o de vivienda, 2.3, habitacional o de vivienda de interés social, 2.4, leasing financiero inmobiliario. Voy a explicarte brevemente como tal cada uno. Comencemos con el leasing operativo. El leasing operativo está definido en el artículo 2, inciso H, y se define como contrato por el cual una persona denominada arrendadora entrega en arrendamiento a una persona denominada arrendatario por un plazo establecido determinados bienes, con el objeto que el arrendatario los use durante dicho plazo. El arrendatario adquiere la obligación de pagar una renta cuota al arrendante, no pudiendo dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo pactado, salvo pacto en contrario. Y tú dirás, Lick, mire, solo que ahí se le ha de haber olvidado una parte de la opción a compra. No. El leasing operativo tiene por objeto que la entidad de leasing adquiera los bienes para que los use durante un tiempo el arrendatario y, ojo, y pague su renta cuota. No se puede salir antes de ese contrato. No se puede salir antes de ese contrato. Y tú dirás, mire, Lick, o sea, simplemente es arrendar bienes. Sí. Y el objetivo de esto, o es común utilizado en aquellos equipos que, voy a decir, tienen una actualización constante o un desgaste constante, o bien salen nuevas versiones o con nuevas características de manera constante. Pongamos el ejemplo, impresoras o computadoras. Entonces realmente, probablemente después de 3 años, esta computadora ya se quedó un poco obsoleta, o como entidad quisiéramos solo las computadoras de último nivel, así que pudiéramos nosotros hacer un contrato de leasing con determinada empresa para que en determinado momento ellos me den computadoras y yo voy a pagar una renta cuota. Y vencido ese plazo, que por cierto no me puedo salir antes de tiempo, vencido ese plazo, obviamente ellos me retirarían las computadoras. O bien puedo hacer otro contrato y ahí voy a tener otras computadoras nuevas de alta gama y entonces realmente ese es meramente un arrendamiento. Lo que te quiero contar es que en el leasing operativo no hay opción a compra, ¿verdad? Simplemente te sirves del bien durante ese tiempo. Normalmente vienes en absoluta novedad o calidad y demás, pero no van a ser tuyos al terminar el arrendamiento. Y esto hay veces que es muy, muy útil y tú dirás ¿por qué? Obviamente puede ser muy útil en el sentido de que te dan una factura, tienes ahí algunas utilidades fiscales para el efecto, la depreciación no te corre, en determinado momento mantienes equipo actualizado, puedes tener servicios de mantenimiento y demás cuestiones. Si se arruina una computadora, pues solo pides que te la cambien y ya. Sí que tiene sus ciertas ventajas el tener un leasing operativo. Aquí es la parte donde quería compartirte un poco para que tú vayas analizando la utilidad de esto en los negocios y que puedas comprender como tal. Así que leasing operativo, no hay opción a compra y como tal tampoco te puedes salir antes de tiempo. Tú dirás, Lick, pero el Código Civil dice que uno puede salirse del arrendamiento con un simple aviso con suficiente tiempo de anticipación. Pero aquí no. Este no es un arrendamiento como tal, es un leasing operativo y no puedes salirte antes de tiempo salvo pacto en contrario. Así que sigamos viendo las clases de leasing, que este es nuestro punto número 4. Luego tenemos el leasing financiero, que como te has de imaginar, el leasing financiero es en el que sí puede ejercitarse el derecho de opción a compra. Te lo leo. Contrato por el cual una persona denominada arrendante adquiere, de acuerdo a la petición y especificaciones que le ha dado el arrendatario, determinados bienes, los que le entrega a título de arrendamiento por un plazo determinado y recibe a cambio el derecho de pago de una renta cuota,
concediendo al arrendatario, al vencimiento del plazo, la opción de continuar el contrato en nuevas condiciones o adquirir los bienes objeto del contrato de arrendamiento por un monto previamente establecido o valor residual. Así que el leasing financiero tú puedes utilizarlo para adquirir un bien, cualquier tipo de bien, ¿verdad? No adquirirlo tú. Tú le pides, tú le dices, haz de cuenta que viste una casa y entonces vamos a decir un carro, una Toyota Prado. Tú quieres tener una Toyota Prado. Entonces miras la Toyota Prado y entonces le dices a la empresa, a la entidad de leasing, le dices, mira, esa es la que yo quiero. Comprala tú y tú me la das en leasing a mí. ¿Y cuánto me va a quedar la cuota? Te va a quedar la cuota de 5,000 quetzales, nítido. Pero eso sí, yo te la quiero comprar cuando vence el contrato. Va nítido, con un valor residual de 50,000 quetzales. Ahí estamos. Ese sería un leasing financiero. Y como te decía, puede ser, nuestra ley subclasifica el leasing financiero. Y te lo digo brevemente. Le denomina habitacional o de vivienda, que es para adquirir inmuebles destinados a la vivienda. Haz de cuenta que lo que tú quieres comprar es una casa, ¿verdad? Pero no tienes ahorita o has analizado la estructura del leasing y consideras que es propia para tus necesidades, entonces puedes celebrar un leasing. Ahí te recuerdas que el leasing al principio es arrendamiento, pero vencido el plazo del arrendamiento te van a dar una opción a compra pagando un valor residual. Y en este caso, por ser un inmueble destinado a la vivienda, tu contrato se va a denominar contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda. Ojo, un paréntesis, el leasing financiero también le denominan contrato de leasing financiero, arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra. Indistintamente si tú utilizas cualquiera de estas tres modalidades, al leasing financiero, arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra, hace alusión a lo mismo. Otra clasificación del contrato de leasing financiero es el habitacional o de vivienda de interés social. Y la ley lo establece que se refiere a bienes inmuebles destinados a vivienda digna, adecuada y saludable de conformidad con la ley de la vivienda. Y por último tenemos un leasing inmobiliario, que se refiere a adquisición de bienes inmuebles que se destinen para el uso de establecimientos comerciales, industriales, clínicas, oficinas profesionales, centros educativos, bodegas y otros que obviamente tienen que ser análogos. Así que si tú lo que quieres es adquirir una oficina para poner tu oficina profesional, ¿cuál celebrarías? Un leasing financiero inmobiliario. Y si es para tu vivienda, puedes celebrar un leasing financiero de vivienda, ¿verdad? Habitacional o de vivienda. Así que son dos distintos. El de vivienda o habitacional es exclusivamente para vivienda, o el inmobiliario es para cualquier clase de bien de aprovechamiento comercial, industrial, clínicas, oficinas profesionales, bodegas u otros análogos. Así que ahí tenemos Y ahora te pregunto, ¿y si tú lo que quieres es una BMW X5 y utilizar el sistema de leasing, no sería ni de vivienda, no sería ni de vivienda de interés social, tampoco sería inmobiliario. En este caso, es donde te decía, sería un leasing financiero per se, así como es. Tú le dices qué bien quieres, la entidad lo adquiere por ti y ella es la dueña, ¿verdad? A ti te lo arrenda y te da una opción al compra al final. Así que con esto termino mi punto número 4 y repitiéndote que está el leasing operativo y leasing financiero. El leasing financiero a su vez se subclasifica en leasing financiero como tal, el leasing habitacional o de vivienda, habitacional o de vivienda con interés social y el inmobiliario. Así que avancemos para que no te aburras con este podcast. Espero que hasta este momento te esté pareciendo interesante. Así que acompáñame al punto número 5 y el punto número 5 son las obligaciones del proveedor. Ojo, ¿quién es el proveedor? Es el que era dueño del bien y se lo está dando en propiedad al arrendador, a la entidad de leasing. El que era dueño del bien y se lo está dando al arrendador. Por ejemplo, la Toyota, o por ejemplo, quien era el dueño de ese inmueble y que ahora lo van a dar en leasing y lo va a adquirir la entidad arrendadora. Estoy seguro que a esta altura tú ya has comprendido la estructura. Ojo,
ese arrendador tiene obligación. Como yo no sé quién es tu cliente, te quisiera dar estas nociones básicas, ¿verdad? El arrendador tiene que advertir si existen gravamen, anotación o limitación. Tiene que prestar garantía de buen funcionamiento del bien. Aceptar cualquier reclamo que haga el arrendador o el arrendatario. Responder por reclamos cubiertos por las garantías. Proveer toda la información necesaria para hacer reclamos y entregar el bien objeto de leasing cuando el arrendador así, al arrendatario o al arrendador, cuando así se pacta. ¿Qué quiere decir? Imagínate, ya sea la BM, ya sea la Toyota o el dueño del inmueble, pues tiene que advertir todo esto. Imaginémonos que es un equipo. Entonces, primero, pues que está libre de gravamen. Segundo, dar garantía que ese equipo funciona y tener un mecanismo ágil y funcional para cualquier reclamo. Responder por los reclamos y dar información toda relativa a esos reclamos. Y por supuesto que es su obligación entregar el bien, ya sea al arrendador, es decir, a la entidad de leasing, o al arrendatario según establezca el arrendador. Así que estas son obligaciones, punto número 5, del proveedor, el que era dueño del bien y que se lo dio al arrendador. Ahora, punto número 6, obligaciones del arrendador, quiere decir la entidad de leasing. ¿Cuáles son las obligaciones de la entidad de leasing? Pues primero, hacer del conocimiento si esos bienes que están dando tienen gravámenes, anotaciones o limitaciones o algún desperfecto. ¿Qué otra cuestión? Pues entregar el bien objeto del contrato libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones o contingencias judiciales o administrativas. ¿Qué otra cuestión es obligación? Cumplir con las obligaciones tributarias y otra obligación es inscribir el contrato de leasing en el registro de garantías mobiliarias. ¿Estamos? Esta parte es muy importante porque estas son obligaciones del arrendador de la entidad de leasing. Y por último, como tal, te quiero comentar brevemente los derechos que tiene. ¿Qué derechos tiene el arrendador? Sigo hablando de la entidad de leasing. Pues puede negociar todos o parte de los derechos de crédito. ¿Qué quiere decir? Esta entidad de leasing, por ejemplo, para hacerse más efectivo de otros bienes, puede enajenar estos derechos de crédito que tiene y a ti te puede llegar una notificación. Mire, fíjese que ahora ya no hay que pagarle a la entidad de leasing A, sino hay que pagarle a B. No hay problema, porque esto pudiera ser normal, ceder esos derechos. Obviamente tiene derecho a recibir la renta en la forma que lo pactaron, a recuperar el bien en estado de servir, ¿verdad? Si finaliza el contrato como tal o no ejerce la opción a compra. Es decir, ellos tienen derecho que si tú no ejerces la opción a compra, que les devuelvas el bien en estado de servir, y pueden grabar, ceder o enajenar los bienes objeto de contrato sin necesidad de aviso previo posterior al arrendatario. ¿Estamos? Estos son derechos del arrendador. Y por último me voy a quedar con los derechos y obligaciones del arrendatario, que los voy a resumir de manera ágil. Y el arrendatario, que es la persona que está adquiriendo los bienes en leasing, pues pagar su renta en la forma que se comprometió, responder por la pérdida, destrucción o deterioro del bien. Y quisiera establecer una. Responder civil y penalmente por cualquier daño o perjuicio que se cause con ocasión del disfrute del bien. ¿Qué quiere decir? Dos ejemplos. Imaginémonos que es un carro y en ese carro, lamentablemente, yo vengo y mato a dos personas. Ojo, ponga atención. Es decir, las atropello. El dueño del bien a este momento es la entidad de leasing. El arrendador es el dueño del bien. Y tú sabes que conforme al Código Civil, el dueño del bien es solidariamente responsable por todo lo que ocurra. Ahora bien, en el caso de leasing no. Porque la ley específicamente establece que va a ser exclusivamente responsable por todas las responsabilidades civiles y penales el arrendatario, sin que se aplique esta responsabilidad que recién acabo de versar. Así que yo te pregunto, si tú tienes un cliente y lamentablemente sufrió una pérdida por un bien y te enteras que cuando vas a ver quién es el dueño, es una entidad de leasing, ¿tú pudieras tener alguna acción frente a la entidad de leasing? No. ¿Por qué? Porque claramente, por ser un contrato de leasing, el único responsable va a ser el arrendatario. Eso lo quería explicar un poco más a detención. ¿Qué otra cuestión es su obligación? Dar mantenimiento y cuidado del bien, no ejercer la acción a compra al finalizar. Si no ejerce la opción a compra, devolver el bien, cubrir todos los gastos ordinarios, extraordinarios y necesarios para la conservación del bien, salvo lo que pacten.
contratar una póliza de seguro. Así que, Lick, ¿me pueden obligar a contratar una póliza de seguro? Sí. Y aquí una de las cosas que te digo, realmente ya en una estructura muy normal, todo esto que te estoy contando es importante, y lo que te quería decir es que quisiéramos como equipo del podcast Entrenamiento Legal, que en lugar de leer toda la ley, tú puedas tener a través de este podcast en media hora, 40 minutos, el poder actualizarte como tal. Ahora te quiero hacer un breve referencia. Uno de los objetivos principales de la ley de leasing, cuando es al arrendatario, es que pague la renta, que honre su palabra pagando la renta. Yo te quiero contar, si no paga la renta, le pueden iniciar un juicio ejecutivo, le pueden iniciar un juicio sumario de desocupación, ¿verdad? Como tal, sin perjuicio de cobrar las rentas ahí también. Pueden iniciar un procedimiento abreviado de desocupación, devolución y entrega de bien, que es un trámite que regula explícitamente esta norma. Puede llevarse a cabo un procedimiento de ejecución voluntaria que se pacte, es decir, que en el contrato hay un propio procedimiento para este tema, lo cual lo contempla la ley, es decir, pueden crear su propio su propio procedimiento para ejecución, o inclusive pudieran irse a arbitraje. Así que esto parte nos interesa como abogados. Hay 5 formas que nos cobren en caso no paguemos con nuestras obligaciones, no cumplamos con nuestras obligaciones acá. Y entonces avancemos por favor a el número 9, que van a ser en general el hecho que no voy a poder ponerle fin al contrato del leasing como tal. Y esto está regulado en el artículo número 11. El artículo número 11, el cual te leo. Cuando un contrato de leasing se celebra por plazo forzoso, se entiende que el arrendatario asume la obligación de pagar todas las cuotas o rentas establecidas en el contrato. ¿Qué quiere decir? No te puedes estar saliendo de los leasing. Ale, pero es que ese arrendamiento, no. Por supuesto que contiene un arrendamiento, pero este es un contrato de leasing. Y por disposición de la ley, artículo 11 de la ley de leasing, no puedes salirte del contrato. Que este era el punto número 9 que quería compartirte, que no puedes salirte antes del contrato. Y punto número 10, muy importante, los impuestos. Realmente en tema de impuestos, esta norma contiene más de 10 artículos, 7 artículos donde especifica, y te quiero contar, pues por supuesto habrán diversos impuestos, ¿verdad? El impuesto que pueda llegar a pagar por las rentas que genere la entidad de leasing, el impuesto de la enajenación del bien y todo. Yo me voy a ceñir al artículo número 20, que es el impuesto sobre la opción a compra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué impuesto va a pagar si fuera un inmueble cuando yo ejerzo la opción a compra? Y te quiero contar. El artículo 20 establece: en todo contrato de leasing en que se pacte la opción a compra con un valor residual, el arrendatario puede ejercer este derecho y adquirir el bien en los términos y condiciones. Siguiente párrafo. El arrendatario adquiere el dominio de los bienes mediante el ejercicio de la acción a compra, una vez pague el valor que hayan pactado las partes, valor que se considerará el valor de venta. Si se trata de leasing de bienes inmuebles, el valor residual es el valor respecto al cual se paga el impuesto que grave la venta. Esta frase es clave. Repito, esta frase es clave, te la voy a leer. Si se trata de inmuebles, el valor residual es el valor respecto del cual se paga el impuesto que grave la venta. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Primera pregunta que nos puede surgir. ¿Qué impuesto se paga cuando es un leasing financiero de inmuebles con opción a compra? Ya voy a ejercer la opción a compra. ¿Qué impuesto pago? Ojo, la clásica. Si es primera venta, pagas IVA. Si es segunda o subsiguiente, pagas impuesto de timbres fiscales al 3%. Repito, si es primera venta, pagas IVA. Si es segunda o subsiguiente venta, paga el 3% de timbres fiscales. Ahora una parte importante. ¿Sobre qué monto pagas? Ojo, como acabamos de establecer, se va a pagar sobre el valor residual. ¿Qué quiere decir? Si el valor residual son 25,000,
Aunque la casa valga 2 millones, tú pagas sobre 25,000. Ahí estamos. Es decir, el impuesto se paga por el valor residual. Y tú te imaginarás, ¿y cuál es la lógica de esto? Pues una de las lógicas es, obviamente, tú durante toda la renta estuviste pagando IVA y pagaste tu impuesto y pagaste tu impuesto. Y cuando ejerces el valor residual, pues paga el impuesto que corresponda, solo por el valor residual. Y te aclaro, en el caso que el valor residual es inferior al valor que tiene dicho bien en matrícula fiscal, se toma como valor del bien este último, al solo efecto de su registro por tal valor en el registro de la propiedad y catastro municipal. ¿Qué quiere decir? Si la casa vale 2 millones y tu valor residual es 25,000, tú el impuesto lo vas a pagar sobre 25,000. Pero, va a estar registrada esa casa en 2 millones. Es decir, para efectos de registro va a estar el valor real que está en matrícula fiscal o que tiene inscrito. Ahora bien, para efectos de impuesto es el valor residual. Y te quiero leer el último párrafo y nos dice: si el bien inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y en virtud de dicha transmisión, ya sea por compraventa, donación, permuta u otro, se tributó impuesto al valor agregado, el ejercicio de la acción a compra está grabado como impuesto de timbres fiscales. Aquí, ¿qué te quiero contar? Si en dado caso, tú, y esto es muy importante que lo comprendas, es un poquito confuso. Si tú ya pagaste por cualquier enajenación, o si ya se pagó por cualquier enajenación de ese bien IVA, y después se hace un leasing, y ojo, y fuera primera venta, tú dirías, licenciado, es claro, va a pagar IVA. Pero no paga IVA. ¿Por qué? Porque este último párrafo me establece que si ya pagó IVA una vez, ya sea por ser donación, ya sea por ser primera venta, ya sea por ser permuta o por cualquier otro caso, si ya pagó IVA una vez, ya no tiene que volver a pagar IVA y en dicho caso paga timbres. Ahí te recuerdas que esto es aplicable únicamente al leasing. Te resumo el tema del impuesto, que es mi punto número 10. Por eso lo quise dejar hasta el final. Ojo, el impuesto es, ¿qué impuesto paga? Si es primera venta, paga IVA. Si es segunda o subsiguientes, paga timbres sobre el valor residual. Ahora bien, si le correspondiera por cualquier motivo pagar IVA, pero ya pagó IVA en el historial como tal anteriormente, le tocará pagar timbres. Espero haberme dado a entender y sobre todo espero que este podcast te haya servido de actualización en tema de ley de leasing. Y por supuesto, te animo a que puedas estudiar la ley, leerla y todo, pero creo que con esto vas a tener esas ideas básicas de una manera firme y resumida en lo que estás manejando, en lo que estás haciendo algún oficio, alguna actividad, ordenando los papeles en tu oficina, que ese es el objetivo, crear información de valor para poder entrenarnos legalmente. Así que espero que este episodio haya sido de tu agrado. Por favor, te pido que nos retroalimentes cómo te está pareciendo el contenido, si tienes algún tema en específico y compartas con algún otro colega o estudiante de Derecho, porque realmente pretendemos que a través de este podcast compartamos información que nos sirva a todos y espero estemos cumpliendo con nuestro objetivo. De una manera especial, esperamos que podamos escucharnos y vernos el próximo lunes y nos miramos hasta la próxima. Que estén muy bien.